Dios les bendiga, mis amados. Hoy estoy con ustedes porque quiero que iniciemos un estudio espectacular, algo súper interesante. Hacía mucho tiempo y he estado con el deseo de sacar algo como esto, pero pues yo creo que Dios tiene el tiempo para cada cosa. Y es como ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben. Me ha encantado los estudios de Apocalipsis y los estudios que tienen que ver con escatología. La escatología son los eventos que están próximos a suceder, y pues Dios me permitió escribir algo sobre la escatología, y en algunas iglesias hemos estado dando esta clase de estudio desde hace muchos años, y he tratado de sacar algunas cosas del estudio y otras he estado estudiando y viendo el cumplimiento de las profecías que Dios había establecido. Ahora, antes de poder hablar de las señales, lo que yo quiero hablarte es acerca de lo que eran las profecías en la época anterior. Hay unas profecías que son las profecías mesiánicas. Cuando hablamos de profecías mesiánicas, estamos hablando de las profecías que se cumplían en Jesucristo o en el Mesías. Y de esas profecías hay profecías que son profecías anteriores y hay profecías que son profecías posteriores. Las anteriores son las profecías que se cumplieron en el primer advenimiento de Cristo a la tierra, y las posteriores son las que lo que se están cumpliendo en este tiempo. Después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, entonces de ahí en adelante comienzan las profecías posteriores a cumplirse. De modo que para eso te quiero decir que la Biblia es un libro que tiene el 100% de sus profecías mesiánicas cumplidas. Las profecías anteriores mesiánicas, un 100% se han cumplido. Y si se han cumplido el 100% de las anteriores, ¿por qué no se pueden cumplir el 100% de las posteriores? Lo que me está diciendo es que la Biblia es el gran libro de confianza en el cual usted puede confiar totalmente. Estaremos viendo un sinnúmero de señales y de profecías que estarían cumpliéndose para este tiempo. Pero hoy quiero hablarte acerca de las señales. Tenemos que entender que una cosa es profecía y otra cosa son las señales. Las profecías es cuando Dios habla algo en el presente y se cumple en el futuro. Pero las señales lo que nos muestran es cuando esa palabra profética que se habló está próxima a suceder, entonces habrán unos eventos que anteceden al cumplimiento de esa profecía. Para eso yo quiero que vamos al libro de Mateo, el capítulo 24, y entonces analicemos lo que estaría pasando en el último tiempo y lo que nos habla de las señales para el cumplimiento de las profecías posteriores. Dice: y estando él sentado, Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Y la siguiente pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Allí la palabra siglo es aión y es era. Es decir, la primera pregunta es: ¿qué señal habrá de tu próximo retorno? Porque el Señor Jesucristo, cuando estaba en el monte de los olivos, el Señor dijo que el ángel dijo que así como lo habían visto ascender, así también un día volvería a la tierra. Entonces está hablando del próximo retorno de Cristo a las nubes, del rapto de la iglesia, lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia. Y el fin del siglo está hablando de la venida del Señor allí en el monte de los olivos, es decir, después
de la gran tribulación. Para nosotros poder entender primero lo que es la palabra señal, tenemos que ir al libro, la primera vez donde se mencionó esta palabra. Y esta palabra se menciona por primera vez en Génesis capítulo 1, versículo 14. Y mira lo que dice: dijo Dios, haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. ¿Sirvan de qué? De estaciones y para separar el día de la noche, y sirvan para estación, para día, para noche y para año. Es importantísimo esto. O sea que la primera vez que aparece la palabra señal, esta palabra tiene un significado en el hebreo. En el hebreo tiene diferentes significados. El primer significado es op, y op significa bandera, monumento o evidencia. En otras palabras, la señal es una evidencia que está mostrando algo que está aconteciendo. Cuando nosotros colocamos una bandera a media asta, lo que significa, el gran significado es que estamos en duelo. La segunda palabra es Matseba, y Matseba significa algo estacionado. Es como si fuera un monumento que está estacionado. Es como si fuera una estatua que está allí estacionada, y la estatua es la señal de que algo aconteció. Si es la estatua de un personaje, lo que es la señal de lo que era el personaje como tal. En el Antiguo Testamento, cuando un niño era contumaz y rebelde, lo apedreaban, todo el pueblo lo apedreaban, y dejaban un monumento. Dejaban las piedras ahí como un montón, y entonces cuando algún niño se acercaba a aquel lugar, entonces el niño preguntaba: ¿qué pasó aquí? Explíquenme qué sucedió aquí. Y entonces le decían: allí murió un niño por ser rebelde y contumaz. Eso era la señal de que había rebeldía, y este niño nunca más, los niños que pasaban por allí, cuando les decían lo que había sucedido allí, estos niños no se volvían rebeldes, no seguían en su rebeldía, sino que había un cambio profundo en ellos. La otra palabra para señal es Mofet, y Mofet significa milagro, significa muestra y significa maravilla. Lo que significa es que las señales son maravillas también. En la Biblia encontramos en muchas oportunidades cuando el Señor habló de algunas señales. Algunos le preguntaron sobre la señal del Hijo del Hombre, y él dijo: la única señal que se le dará a los que no son creyentes será la señal del Hijo del Hombre, que estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y eso fue lo que se cumplió en los 3 días y 3 noches que el Señor Jesucristo, después de la muerte a la resurrección, fueron 3 días. Según la otra palabra para señal es coacá, y coacá significa desgarre, significa cercenar. Y lo que me está enseñando es que cuando nosotros veamos las señales para los últimos tiempos, eso parece que desgarrara nuestro corazón, que hubiese algo profundo en nuestro corazón, como esta señal que estamos viendo de la pandemia, que está tocando allí lo más profundo de nuestro corazón. Pero hay otra palabra también en el hebreo que significa señal, y es esiyun, que significa sentido. Lo que me está diciendo es que nosotros tenemos que ponerle el sentido cuando estemos escuchando todas estas cosas que están aconteciendo. Hay otra palabra también para señal, que es la palabra taf, y taf es la T, la A y la V, que significa marca, significa firmeza y significa confianza. Esta fue lo que el rey David, cuando entró allá donde los enemigos, que se hizo el loco que entró donde los filisteos, él lo que hizo fue colocar una marca, y él colocaba taf, y eso fue los primeros lugares que él conquistó de los filisteos, cuando él se hizo el loco y lo sacaron de la ciudad porque creían que era loco, y ya habían matado a Goliat, que era el gran paladín de ellos, de los filisteos. En otras palabras, David se entró allá donde estaban los enemigos y marcó los lugares. Los colocó como una marca, como una señal, los lugares que luego iba a conquistar. Entonces, ¿qué me está diciendo y qué es lo que significa señal? Señal significa las marcas que Dios estará mostrando en el último tiempo para mostrar algo que va a acontecer. David marcó para luego mostrar que ese era el lugar, los lugares que él iba a conquistar. El Señor Jesucristo está permitiendo que hayan señales en este tiempo, que hayan eventos en este tiempo que sean como señal
señal para el próximo, que muestren el próximo retorno de Cristo aquí en la tierra. Ahora, en la Biblia encontramos que era para demarcar una era, era para demarcar un tiempo, y el Señor siempre ha tratado con el hombre, a través de la historia ha tratado con el hombre. Cuando se iban a cumplir los 70 años que estaban cautivos allí en Babilonia, el Señor comienza a mostrarle a Daniel a través de algunas señales que el tiempo estaba próximo a cumplirse. Lo mismo cuando el Señor comience a mostrar algunas cosas, nos estará diciendo que hay cosas que están próximas a cumplirse. Y hay una de las cosas que encontramos allí en Génesis 1:14, es que está mostrando a la luna, al sol y a todo esto como señales. Ahora, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que los campesinos conocen cuándo son las señales. Ellos miran el sol, ellos miran la luna, y entonces se dan cuenta si es tiempo de sembrar o no es tiempo de sembrar. Entonces ellos le dicen a usted: no corte la madera en esta época, no siembre en esta época, pero hay una época especial que es una señal, que están como señal para mostrar que sí es el tiempo de la siembra. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, están mostrando como señal las diferentes circunstancias y profecías que están próximas a cumplirse. Para terminar, te quiero decir algunas cosas que pasaban en el Antiguo Testamento muy rápido, a ver si puedo alcanzar a hablarte. En la Biblia habían diferentes festividades, habían 7 fiestas judías. Número 1, la Pascua. Número 2, los panes sin levadura. Número 3, las primicias. Número 4, la fiesta de Pentecostés. Número 5, la fiesta de las trompetas. Número 6, la expiación. Y número 7, la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas tienen su cumplimiento en Cristo. Por eso están las anteriores y las posteriores. Las anteriores se cumplieron exactamente, las primeras 4 se cumplieron en Cristo. Número 1, la primera que se cumplió fue la fiesta de la Pascua. ¿Qué hacían en la fiesta de la Pascua? Tomaban un cordero y lo guardaban por 4 días, el día 10, y lo sacrificaban el día 14 o 15. Entonces, y buscaban a ver si había alguna falla o algún defecto en aquel cordero. Si no había ningún defecto, entonces lo sacrificaban como Pascua. En Cristo, ¿qué sucedió? Estuvo aquí en la tierra y le buscaron a ver si había cometido un solo pecado. Los religiosos no le encontraron, los sacerdotes no le encontraron, los políticos tampoco encontraron absolutamente nada en él, y ninguna otra persona encontró alguna falla en Jesucristo. Se cumple la primera parte. La segunda parte era que el cordero tenía que pasar por el fuego, la cabeza, los pies y las entrañas. Jesucristo, en su cabeza fue colocado la corona de espinas, en los pies se colocaron los clavos, y en las entrañas le metieron la lanza que salió agua y sangre. Y ahí es donde viene la redención para nosotros. Lo mismo que sucedió para el pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto, que después de la Pascua viene la redención y ellos quedan libres. Eso fue lo que aconteció. También se celebraba la tercera fiesta, que era la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias era 3 días después de la fiesta de la Pascua. ¿Qué era lo que hacían? Tomaban un manojo, y este manojo lo guardaban una semana antes, lo amarraban y lo guardaban una semana antes, porque era el principio, era lo primero que había de la cosecha. Y entonces entregaban este manojo, se lo entregaban al sacerdote, el sacerdote lo mecía, oraba por ello, y entonces para cuando viniera 50 días después la gran cosecha. Eso fue lo que sucedió en el Señor Jesucristo cuando Él muere y resucita exactamente a los 3 días, cumpliéndose la fiesta de las primicias. Por eso el apóstol Pablo dice que Jesucristo es la primicia de los que durmieron, porque él fue el primero que murió, resucitó y no volvió a morir. Y si hubo una primicia, está bendiciendo el resto de las personas, y somos nosotros que un día vamos a morir, pero que vamos a resucitar y nunca más volveremos a morir, porque Cristo era nuestra primicia. Luego, 50 días después, se hacía la fiesta, y todo era demarcado a través de señales. Recordemos que los judíos se movían por su calendario, era calendario lunar. Entonces, ¿qué sucedía? Los 50 días después era la fiesta de Pentecostés, Penta 5, y Pentecostés significa 50. El Señor Jesucristo resucitó y estuvo durante 40 días presentándose a las personas, y se le presentó a más de 500 personas. 10 días después de que Él asciende al cielo,
les dice que esperen allí en el aposento alto, y entonces a los 10 días, 50 días exactos, aparece el Espíritu Santo. La siguiente fiesta que falta por cumplirse la va a cumplir el Señor Jesucristo, y es la fiesta de las trompetas. Por eso en primera a Tesalonicenses 4:16 dice: y el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya, será una bendición enorme. Nosotros estaremos en el cumplimiento de la fiesta de las trompetas, porque es cuando el Señor tocará su trompeta, y los que tengan el oído afinado, o sea, los que hayamos recibido a Cristo en el corazón, entonces seremos arrebatados con el Señor en las nubes. Y luego vendrá la fiesta de la expiación, que es para los que se quedan, pero eso es no para los que se quedan de cualquier nación, sino para los judíos, cuando todo Israel se convertirá. Romanos capítulo 11 dice que Israel se convertirá en un solo día, es decir, todos los judíos se convertirán en ese tiempo, y allí será la fiesta de la expiación. Y luego viene la fiesta de los tabernáculos, que ella se celebrará ya al final de los tiempos, que es en el tiempo del milenio. De modo, mi amado, que lo que te quiero decir con todo esto es que nosotros estamos ya viendo las diferentes señales para este último tiempo, y esta pandemia que estamos viendo es una de las señales, porque la Biblia dice que habrá guerra, rumores de guerra, y luego dice que habrá pestes en diferentes lugares del mundo, y esta pandemia es una peste que está en diferentes lugares del mundo y que está como señal para el próximo retorno del Señor Jesucristo. Nunca antes se había visto algo que paralizara el planeta por completo, y esta pandemia lo ha hecho. Así que, mi amado, es importante que de acuerdo a lo que te decía, que podamos tener el oído afinado y que podamos colocarle sentido a lo que estamos viviendo, y nos demos cuenta que la venida del Señor está cerca, porque esta es una de las grandes señales que estaría mostrando su próximo retorno aquí a la tierra. Mi amado, espero que haya sido de bendición esta palabra, y nos esperamos, porque de aquí en adelante vamos a estar hablando de otras profecías que tuvieron su cumplimiento, y vamos a estar hablando de señales y de profecías que se han ido cumpliendo una a una, tal cual como estaban escritas. Mi amado, espero que esté demasiado bien, y que esta palabra haya tocado lo más profundo de tu corazón. Déjame orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que puedas tocar el corazón de cada oyente, cada persona que esté escuchando esta palabra pueda ser tocado y ministrado en lo profundo de su corazón, Señor, y que se pueda percibir, Señor, que sus sentidos, Señor amado, que puedan ser tocados a través del Espíritu Santo, para que pueda entender que estamos viviendo las señales de los últimos tiempos. Mi amado, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Oficial, mire ahí. ¿Qué pasó? Allí.
ven ya.